En este video vamos a explorar temas acerca de los caminos en grafos no dirigidos. Existen ciertos problemas, tales como, por ejemplo, determinar si existe una sucesión de vuelos desde una ciudad para poder llegar desde una ciudad hacia otra, o si existe una sucesión de tramos de colectivos para poder llegar a de un punto a otro de una ciudad, o si se puede transmitir la información de una terminal dada a otra para ser procesada. Y en todos estos problemas hay una pregunta subyacente, es decir, hay ciertos nodos o vértices de un grafo y la pregunta es si hay una sucesión de aristas que conectan a un vértice U con un vértice B dentro de un grafo. Esto nos da lugar al concepto de caminos en grafos no dirigidos. Si, por ejemplo, nosotros observamos el grafo representado, podemos de B1 llegar al nodo B2 mediante la arista E sub 6, de B sub 2 a B sub 3 mediante la arista E sub 2, de B3 a B4 mediante la arista E sub 3. Hemos empleado tres aristas para recorrer desde B1 hasta B sub 4. Notacionalmente lo escribiremos B sub 1 hacia B sub 2 por la arista E sub 6, B sub 2 hacia B sub 3 por la arista E sub 2, B sub 3 hacia B sub 4 por la arista E sub 3. Hemos empleado tres aristas. Es un camino de longitud 3 desde el vértice 1 al vértice 4. Podríamos haber empleado otras aristas para llegar del vértice 1 al vértice 4. Por ejemplo, haber empleado desde B1 hasta B2 la arista E sub 1, desde B2 a B3 la arista E sub 2, desde B3 a B4 también la arista E sub 3. Este es otro camino en el que se emplearon tres aristas para llegar desde B1 hasta B4. Notacionalmente es desde B1 a B2 por la arista E sub 1, de B2 a B3 también por la arista E2 y de B3 a B4 también por la arista E3. Otro camino de longitud 3 de B sub 1 a B sub 4. Estamos entonces en condiciones de interpretar la definición formal. Dado un grafo no dirigido G, un camino de longitud L con L natural del vértice U al vértice B en G es una sucesión alternada de vértices y de aristas. X0, vértice inicial U, primera arista, X1, segunda arista, X2, vértice X sub L menos 1, arista número L, vértice final XL, que es el vértice destino, digamos. También vamos a considerar una definición teórica que es la de camino trivial de un vértice B en G. Digamos que para que de un punto uno llegue al mismo punto no necesita ninguna arista. Entonces podemos decir que hay un camino trivial del vértice B sub 1 a B sub 1 sin aristas, hay un camino trivial del vértice B sub 2 a B sub 2 sin aristas. En general diremos que sí, para cualquier vértice hay un camino trivial, ¿no? Sin ninguna longitud porque no tiene aristas. Caminos cerrados son aquellos que comienzan y terminan en el mismo vértice. Por ejemplo, de B sub 2 se llega a B sub 1 por la arista E6, de B sub 1 a B sub 4 por la arista E4, de B sub 4 a B sub 3 por la arista E sub 3, de B sub 3 nuevamente arribamos a B sub 2 por la arista E sub 2. Se formó entonces un camino cerrado de 4 aristas. Entonces es un camino en el que vértice inicial y final coinciden. Un camino cerrado bien pequeñito sería el que nos proporciona una arista bucle. Por ejemplo, de B4 con la arista E7 volvemos a llegar a B sub 4. Este es un camino cerrado de longitud 1. Entonces, la definición formal, un camino cerrado de longitud L en un grafo G, es un camino en el que coinciden vértices inicial y final. Tiene L aristas involucradas. En el caso de los grafos simples, dos vértices adyacentes tienen una única arista que los conecta. Entonces, en este caso, hay ciertos ahorros de notación que podemos darnos. Por ejemplo, de B1 a B4 solamente podemos ir a través de la arista E sub 4.
de B4 a B3 solamente la sub 3 y de B3 a B2 la arista E sub 2. Entonces, si bien la notación completa es esta, por tratarse de un grafo simple, podemos ahorrarnos el escribir las notaciones de las aristas. Sabemos que son 3 porque si están involucrados 4 vértices, tiene que haber 3 aristas que los conecten. Otro caso también puede hacerse con caminos que son cerrados. La notación completa puede resumirse evitando mencionar la notación de las aristas por tratarse de grafos simples. En los caminos se pueden repetir tanto vértices como aristas, lo cual es posible pero no deseable. Por ejemplo, podemos ir de B2 a B1 con la arista 6, perdón, de B1 a B2 con la arista 6, de B2 a B4 con la arista 5, de B4 a B3 con la arista 3, de B3 a B2 con la arista sub 2, nuevamente pasar por la arista E5 para llegar a B sub 4. Entonces, este sería un camino que repite tanto vértices como aristas. Otro ejemplo, podemos ir de B1 a B2 con la arista E6, de B2 a B4 con la arista E5, de B4 a B3 con la arista E3, de B3 a B2 con la arista E2. Entonces, este sería un camino que, si bien no repite aristas, sí repite vértices. Nuestro objetivo es minimizar, tratar de no repetir. Entonces, hay algunas preguntas que podemos hacernos. Por ejemplo, si un camino repite aristas, ¿repite vértices? La respuesta es que sí, porque la arista incide en un par de vértices. Si está presente 2 veces la misma arista, por ejemplo, entonces también estarán 2 veces los pares de vértices involucrados. En el ejemplo A veíamos un camino que repetía tanto aristas como vértices, que conectaba el vértice B1 con un vértice B4. Veamos que podemos minimizar este camino e ir del vértice B1 al B2 por la arista E6 y de B2 hasta B sub 4 por la arista E5. Esto sería una reducción, vamos a llamarlo ejemplo A bis, una reducción del camino anterior que tiene el objetivo de llegar del vértice inicial al final del camino anterior, pero no repite aristas ni vértices. También vimos en un ejemplo B un camino que repetía, en este caso, solamente vértices y conectaba el vértice B sub 1 con B sub 2. Este camino puede reducirse minimalistamente a un camino de longitud 1 que va del vértice B1 al vértice B2 y no repite los vértices. Bien, entonces, un ejemplo A, un camino que repetía tanto aristas como vértices, un ejemplo B, un camino que repetía vértices. Del ejemplo A obtuvimos un camino A bis, una reducción del camino anterior, en el que no se repiten ni aristas ni vértices, conservándose siempre la condición de conectar los mismos vértices inicial y final del camino. Con el ejemplo B lo mismo, de un camino que repetía vértices pasamos a uno que no los repetía, conservando la condición de ir del B1 al B2 final. ¿Qué es lo que se hizo en ambos casos? Se buscó en el camino inicial el primer vértice que se repetía y se buscó la contracción del camino. Es decir, se buscó juntar estos dos vértices B sub 2 en uno solo y llevar lo que seguía con el resto del camino. En el ejemplo B se hizo lo mismo, se buscó la primera repetición del vértice, el primer vértice repetido, y se buscó juntarlo de tal manera que se contrae el camino inicial, conservándose la condición del vértice inicial y final. Estos dos ejemplos que hemos visto de hacer la contracción del camino para hacerlo más minimalista, está representado en un teorema que dice: si en un grafo no dirigido existe un camino con extremos en dos vértices U y B, entonces existe un camino que no repite vértices con extremos en U y B.
preguntas para hacernos. Si un grafo tiene 5 vértices, un camino que no repita vértices, ¿qué longitud máxima puede tener? Bueno, tratemos de hacer participar a los 5 vértices, por ejemplo, en ese ordenamiento. Entre esos 5 vértices tiene que haber aristas intermedias. Por lo tanto, cualquier camino más largo ya haría que participe nuevamente alguno de los vértices. Entonces, la máxima cantidad de aristas que podrían intervenir dentro de este camino sería 4. Entonces, esto es un ejemplo de lo enunciado por este teorema. Si en un grafo no dirigido G, que tiene n vértices, se puede decir entonces que todo camino que conecte dos vértices de B sin repetir vértices va a tener una longitud L estrictamente menor que la cantidad n de vértices o menor o igual que n menos 1.